No sé si, a ver igual, si hay otra duda o igual podemos retomar lo que veíamos ayer de las rutas, no sé cómo me diga. Oscar. Jonathan, una consulta. Yo estaba viendo lo de Algolia, pero vi cómo hacías todo el proceso de Algolia, pero cómo subís a la base de datos de Algolia, no lo explicas ahí. O sea, cómo subís la base de datos de AppHigh a Algolia. Sí, hay dos opciones. A ver. ¿Dónde está compartir pantalla? De hecho, Algolia muy recién cambió aparte su esquema de facturación. La verdad es que lo cambió bastante, entonces no sé si ahora es más barato o ahora es más caro. Estoy algo confundido, pero creo que es más barato. A ver, voy a agregar aquí Algolia. Por aquí voy a abrir una Algolia. Aquí me voy a copiar mis API keys. Application ID, admin, y la de search. Entonces, para guardar, el tema para guardar en Algolia, o sea, necesitas, ahorita no tenemos por el momento como una opción aquí de sync, ¿no? O sea, entonces no puedes sincronizar directamente. Entonces, cada vez que cambies algo o agregues un nuevo ítem a la base de datos de aquí, local, bueno, de cloud, pero de AppHive, que es Firebase, necesitas hacer también un guardado, o sea, puedes hacer, por ejemplo, un save de... Ahora aparezco dos veces acá, no. Aparezco dos veces. Por ejemplo, un nombre, un apellido y un, no sé, ID o algo, ¿no? Eso, pues, lo guardarías en la base de datos de cloud. No sé, usuarios. ¿Sí? Está raro, ¿no? Pero bueno, suponiendo que lo vas a guardar aquí. Y aquí lo guardas. Nombre, apellido y ID. Lo que para poder hacer la relación de IDs entre lo que tienes aquí y lo que tienes en Algolia, necesitas asegurarte que sea el mismo ID. Aquí el ID se genera de forma automática. Entonces no sabrías cuál es el ID. Entonces lo mejor es que generes el ID antes. Para eso está la función de generar UID. Entonces primero generas el ID, después lo guardas en la ruta en la que tengas ese ID y aquí guardas los campos, ¿no? Guardas, ya no sé, el segundo era apellido, creo. El tercero era ID y el primero era nombre. No, por eso es bueno ponerle nombre a los fields. Ahí está. Entonces, ahí guardarías esas tres y ahí las estás guardando en la base de datos.
ahí las estarías guardando en la base de datos de aquí, de Cloud. Y después tendrías que agregar o actualizar un objeto en la base de datos de Algolia. Para eso existe este. Ahora, aquí bueno, es que de hecho había estado haciendo unas pruebas y las dejé por ahí. O sea, campos importantes realmente es el ID, que este Object ID debería coincidir con el ID que tú tienes como acá para que después puedas hacer como el match, ¿no? Y ahora, dices, bueno, aquí la idea es que, bueno, eventualmente pudieras ir agregando campos dinámicamente, algo que ahorita todavía no es posible. Entonces, lo que normalmente hacemos es que los enviamos directamente en data to add. ¿Cómo agregarías estos 3 campos en este campo? Bueno, pues ahora la solución que tenemos es que lo haces guardando de forma temporal en la base de datos local, ¿no? Usuario temporal. Y entonces en este usuario temporal lo guardas sobre un índice fácil de recordar, como un 0, y guardas ahí el nombre, guardas el apellido y guardas el ID. Entonces, aquí el apellido era el segundo, el ID era el tercero y el nombre era el primero. Entonces, lo guardas un segundo en la base de datos local y después lo recuperas. En este usuario temporal y lo recuperas. Entonces, ahora a la salida de este getLocalStorageData ya tienes toda la data. Entonces, en vez de poner este acá, después lo grabé en la base de datos de Cloud, después lo grabé en la local, después lo leí de la local, aquí sigo con esto, pero aquí en añadir data le mando todo lo que leo de la base de datos local. De esta forma, pues ya queda como esa información guardada allá arriba. Si esto lo veo en el teléfono, aquí le pongo nombre, Paco, apellido Pérez, ID, no sé, ahí está, ese es mi ID. Y le doy guardar. Bueno, ahorita no le puse ningún proceso después de guardar, pero aquí yo ya debería de tenerlo en usuarios. Aquí tengo a Paco Pérez y este es el ID que me generó, ¿no? 2023, ¿verdad? OE. Y si me voy aquí a... bueno, algo que sí, no me equivoqué. Es que necesitas ponerle el nombre del índice. Y no se lo puse, entonces me debió generar un error. ¿Cómo te das cuenta también qué está pasando aquí? Por ejemplo, sí, aquí no está Paco Pérez, claramente. Pero si te vas aquí a los API logs, pues te ayuda a entender qué es lo que pasó y si no se está guardando algo, pues te ayuda a entender por qué no se está guardando. Si carga esta cosa. Ay, ¿por qué no carga? No, bueno, no sé si los que tenía eran ya muy viejos. A ver, le voy a volver a dar. Claro, es que ni siquiera lo registré acá porque el índice no lo puse. Sí. Bueno, ahí me faltó el índice. Sí, es que pensaba que me iba a dar el error del índice, pero como no puse el índice, pues no se registran aquí los logs. Pero el resto de los errores sí lo vas a poder ver ahí. A ver, aquí voy a borrar estos pacos.
Y ese índice que guardas es en base a la categoría que estás guardando. No, no necesariamente. Lo que pasa es que en Algolia podrías crear un índice, no sé, de negocios o de lo que sea, y finalmente con la data que guardes podrías acabar haciendo, puedes hacer búsquedas, o sea, en Algolia sí puedes hacer búsquedas de una categoría más otra categoría, más este inventario, menos este inventario que tenga este color, y puedes filtrar por todas las cosas al mismo tiempo. Entonces, no importa que concentres todas las categorías de todos los productos, de todos los lugares, de todas las tiendas. O sea, podrías juntar todo en un solo índice, no pasa nada. Y al final, cuando haces la búsqueda, pues lo puedes filtrar. Incluso Algolia te permite hacer este filtrado por proximidad. O sea, lo mismo que hacemos con Getfire Geolocation, en el cual pues buscamos, ¿no? O sea, decir, en este radio y que busque los negocios. O sea, también si tú registraras, por ejemplo, a los que estás traceando, los registraras en Algolia, también podrías hacer un search por proximidad, lo mismo que haces con el Get Fire Geolocation. O sea, podrías ocupar Algolia también como Fire Geolocation. Entonces te saldría un poquito más caro, pero bueno, depende un poco de la situación. A ver, voy a ponerla aquí otra vez. Ahora le voy a poner Juan Pérez. Y le voy a poner ahí mi ID. Ya. Vamos a ver si ahora sí se guardó aquí Juan. Mira, ahí está. Y aquí viene como pues la solicitud, ¿no? O sea, aquí en el logs viene lo que yo le envié, y aquí viene que yo le envié a Juan Pérez, ¿no? Y y viene lo que me contestó y dice que fue un status 200. Si por algo no se guarda, pues aquí te va a dar algún error. Y aquí en Browse, aquí está Juan Pérez. Ajá. Ahora, si ves, hay una diferencia entre, justamente por el tema que te decía que no se pueden, que pues, digo, ahorita no se pueden hacer como de forma dinámica como estos campos. O sea, si yo envío un dato aquí en categoría o envío un dato en descripción, me lo va a poner así, me lo va a poner como a este nivel. Pero como para tener flexibilidad de los campos, porque puede ser que aquí te hagan falta campos, o sea, que digas, bueno, por ejemplo, nombre y apellido no están. Entonces lo envías todo en Data to Add. Y en Data to Add, pues pues aquí creaste tu propia estructura de datos que tú le envías. Y eso no quita que cualquiera de esas sea un campo buscable. O sea, si yo aquí busco Juan, de todas maneras me va a aparecer aquí Juan Pérez, porque el hecho de que no esté en un campo primario lo puede leer en un campo secundario. Ojo, porque lo único que sí es que cambia la forma, o sea, es diferente guardar los datos así a guardarlos añadiendo records desde una hoja de Excel. Porque si los cargas añadiendo records desde una hoja de Excel, pues te va a poner cada columna te la va a poner como un dato aquí, ¿no? O sea, no te lo va a meter como todo dentro de data, sino te los va a poner pues aquí separado. ¿Qué cambia una de la otra? Pues que si lo subiste directamente, cuando hagas el get, o sea, si yo hago aquí la búsqueda en esta otra pantalla, voy a una pantalla por acá. Si yo en esta otra pantalla quiero hacer una búsqueda, aquí haría mi búsqueda, no, ¿cuál es correcto? Aquí en Algolia haría mi búsqueda de Search Index. Entonces, aquí le pasaría igual el nombre del índice. Y aquí tengo distintos tipos de filtros. Tengo el de latitud y longitud, por si es que quiero, o sea, si lo que te decía de si quieres, por ejemplo, obtener los negocios que se encuentran cerca de ese radio, entonces le tienes que enviar latitud y longitud, pero se los tienes que enviar así, o sea, ambos y separados por una coma. Te los tienes que enviar en el mismo campo. Tiene filters y face filters, numeric filter, query y radio. El radio se aplica para la latitud y longitud, ¿no? O sea, si le envías, de hecho,
Algolia también tiene un tema de latitud, de búsqueda de proximidad inteligente. Entonces tú le puedes decir, tú le puedes enviar solamente latitud y longitud y Algolia te va a, o sea, sin enviarle un radio, y te va a regresar, o sea, ¿qué radio es el que va a tomar? Pues va a tomar un radio de acuerdo a la densidad de resultados en ese radio, que eso es algo genial que hace Algolia. O sea, por ejemplo, si estás en el centro de una ciudad y tienes, no sé, 300 negocios en el radio de 1 kilómetro y en el resultado te tiene que dar 50, entonces hace el cálculo del radio para regresarte los 50 que se encuentran dentro de ese radio. En cambio, si te encuentras pues, más alejado y tienes, pues, para regresar 50, tienes que ampliar el radio a 4 o 5 kilómetros, entonces va a ampliar ese radio para regresarte los que se encuentran en ese radio. Si tú no le pasas un radio, hace la búsqueda por un radio que calcula de acuerdo a la densidad de la cantidad de los negocios que se encuentran en el área. De ahí están como los face filters, que esos los defines desde acá. De hecho, aquí, no, por dónde están, aquí está, face filters. Estos son realmente cuando quieres, pues, acabar filtrando por algo. O sea, imagínate que normalmente, pues, lo haces cuando tienes como categorías o cosas. O sea, aquí puedes acabar tomando, por ejemplo, data.nombre y decir, bueno, este es un face filter. Entonces, aquí ya lo guardas. Y entonces, ahora ya puedes hacer búsquedas justamente, o sea, te aparecen aquí como las distintas categorías. O, por ejemplo, aquí, pues, el nombre y filtro todos los que sean Juan, ¿no? Porque dice, pues, que data.nombre sea igual a Juan. Entonces, eso serviría, o sea, una cosa es como el query, que el query va en contra de los campos buscables. O sea, aquí también estableces como los campos, los atributos que son buscables, ¿no? Entonces, tú podrías tener, por ejemplo, toda la información del negocio y la descripción y decir, bueno, los atributos que son buscables es la descripción y el nombre. Pero no quiero que la categoría sea un atributo buscable, porque la categoría quizás sería un face filter. Entonces, o sea, tú podrías filtrar por los que tuvieran X categoría, pero y con determinadas palabras clave, para que no se acabaran mezclando cuando alguien buscara algo por un nombre. O sea, yo estoy buscando el negocio que se llama, no sé, casa de la torta, y entonces yo estoy buscando eso, pero hay una categoría que se llama casas, ¿no? Entonces, al ponerle casa, me va a aparecer, si yo pongo como un atributo buscable, pongo la categoría, como aquí lo puse, por ejemplo, entonces cuando yo busque casa de la enchilada y estoy en restaurantes, entonces, y no lo puse como un face filter, sino lo puse como una categoría, entonces me va a aparecer resultados de negocios que están en la categoría de casas, porque la palabra casa coincide. Entonces, normalmente, pues, la categoría la agregas como un face filter y eso lo filtras al momento de hacer la búsqueda de este lado, como face filter. Esto, pues, necesitas acabar haciendo, o sea, por ejemplo, si aquí tú podrías mostrar como no sé, imagínate como un picker o lo que sea con las categorías, no sé, restaurantes, bares, no sé, lo que sea. Y entonces cuando tú vayas a hacer la búsqueda en esta página o en otra página, en Face Filter, tienes que enviarle el concatenado para la búsqueda. O sea, le tendrías que enviar esto, aquí un concat. Y aquí sería como data.categoría. ¿Por qué data? Porque estamos asumiendo que todo quedó adentro de data, que es distinto a si lo cargaste pues de la base de datos.
o sea, si lo cargaste aquí de un Excel, o es distinto a si cuando tú se lo enviaste en el campo de categoría y no dentro de data. Si se lo enviaste dentro de data, lo único que cambia es que las consultas las vas a hacer hacia data, ¿no? Entonces, data.categoría, 2 puntos, y ahí pondrías el valor, ¿no? Data.categoría, antros, y eso ya lo regresas en un compute back. Entonces, dependiendo, aquí con esto, dependiendo la categoría que yo eligiera, le daría y haría la búsqueda. Y podría tener aparte un field en el que le voy a poner lo que yo voy a querer buscar. ¿No? Aquí. Y entonces voy a buscar casa dentro de restaurantes y entonces va a buscar dentro de restaurantes lo que coincida con casa. Lo mismo lo puedes acabar haciendo hacia una latitud y una longitud que pues, podrían provenir. O sea, si quieres hacer una búsqueda de latitud y longitud, primero haces aquí un concat. Primero haces aquí un concat. Esto puede haber venido, por ejemplo, de primero un get geolocation, o podría ser que ya lo tengas como en el usuario, ¿no? Suponiendo que ya lo tengo en el usuario, pues podría ser latitud, coma, longitud, si ya lo tuviera en el usuario. Digo, si no, puede ser un get geolocation y pones ahí los campos. El chiste es enviárselos así, como latitud, coma, longitud. Y ya, ahí buscaría lo que escribe en este campo, lo que seleccione en esta categoría, que esté en esta latitud, en esta longitud y bueno, en este radio, tal vez no sé, no me acuerdo si el radio eran metros o kilómetros. My location. Creo que el radio venía creo que sí venía en metros. A ver. Ahí nos va a decir algo, Lea. No dice. Filtering. Search results around location. Es en kilómetros. No es cierto. Es en metros. Sí, aquí está. Aquí dice que, around radius, y se lo envía a y este significa 10,000 kilómetros. Y aquí te dice, de default, el buscador tomará un radio de acuerdo a la densidad del área, ¿no? Entonces, bueno, para que te arroje los resultados. O tú le envías el filtro y si el filtro está en metros, entonces 1000 es un kilómetro o 10,000 son 10 kilómetros, ¿no? Y ya. Filtros. Bueno, de hecho de numeric filter creo que, de hecho necesito quitarlo, ese lo entendí mal. Los filtros son más los que te acaban sirviendo para un tema como numérico. O sea, por ejemplo, algo que también se puede ocupar es que imagínate que tuvieras y tuvieras algún campo aquí como de existencia, ¿no? Y tuvieras como 10, ¿no? De existencia. Entonces, si tienes eso, pues podrías, aquí también puedes simular las búsquedas. Y aquí podrías ponerle como data. Creo que necesitas, a ver. No me acuerdo si hay que agregarlo. Okay. Ahí está. No, está. Mira, data.existencia mayor a 5. Entonces, ahí solamente me va a regresar los que sean Juan y los que tengan existencia mayor a 5. Esto mismo es lo que tendrías que ponerle, pues acá. Digo, igual podrías hacer un concatenado previo.
Pero, por ejemplo, eso serviría para que si fueras registrando las existencias o la disponibilidad de ciertos platillos o ciertas cosas, pues ahí puedes ir filtrando uno y otro. Creo que los vas separando ahí con comas y puedes hacer otro filtrado y cosas así. Entonces puedes filtrar aquí por, o sea, puedes filtrar por cantidades, puedes filtrar por los face filters de que sea igual a, ¿no? Por alguna relación, puedes filtrar por ubicación y puedes filtrar por una query. Y todo eso pues te va arrojando los resultados. Y lo mismo, la diferencia es que cuando obtienes los resultados y generas, y vas a hacer, por ejemplo, aquí generas un App Collections. Este es el resultado que obtienes de Algolia en hits. Aquí, por ejemplo, tendría una... Tendrá como mi lista. Y entonces cuando le doy, es el resultado que me arroja Algolia. Y voy a decir que voy a mostrar eso en la lista. Igual, aquí cambiaría la diferencia para mostrar los datos, que si los pusiste como de una forma, o sea, si los importaste como directo de un Excel aquí y los tienes como a este nivel, o sea, a ver, esto. Si los tienes como a este nivel, como este de categoría pizza, entonces cuando lo muestres aquí, lo mostrarías como categoría, ¿no? Y con eso mostrarías ya lo que tengas en el campo de categoría. En cambio, si lo hiciste así por nuestro proceso y lo tienes aquí adentro, tienes aquí, por ejemplo, aquí categoría, o no sé, entonces sería, lo que cambiaría es que le pondrías... acá le pondrías data.categoría porque está dentro del objeto data. Ahora, decir, bueno, es que quiero que algunos los van a subir ellos y otros los voy a subir yo, porque unos al principio voy a subirlos yo de mi Excel, pero después ellos van a estarlos subiendo, ¿ok? Entonces, pues podrías poner una función de, pues, para decir, pues, a ver si fue uno u otro. Entonces, aquí haces un values invalid y revisas si de lo que, si está en uno o está en otro, ¿no? Si está en data.categoría, si está ahí, entonces regresas data.categoría, es decir, que lo subió el usuario y está en esa ruta. Y si no está en esa ruta, entonces está en la otra, ¿no? Data.categoría. Ay, no, aquí. No va así como texto, error de novato. A ver. Va así, acá, ahí está. Entonces, si sí existe data.categoría, lo regresas como de data.categoría y si no existe, pues regresas el otro. Entonces, eso es como de, oye, entonces, si los... Ay, dale, que lo puse aquí directo. Esta cosa que cierra cada vez. Ahí. Es decir, bueno, ahí ya pudiste tú haberlo subido de tu Excel o el usuario pudo haberlo actualizado y en cualquiera de los dos casos vas a poder ver el texto cuando generes la lista. Ah, bueno, ajá, sí, ahí está. Entonces, pues ahí tienes como pues todo el proceso de guardado y el proceso de búsqueda, filtrado y regresado que te hace Algolia. Algolia es muy, muy rápido, o sea, el servidor de ellos te resuelve en milisegundos. Nada más pues tienes que tener en cuenta cuándo vas haciendo las búsquedas, incluso para hacer unos autocompletes. Hay quien, por ahí lo hice en el tutorial de directorio de negocios, en el que les ponía como distintas opciones. O sea, por ejemplo, podrías mandar la búsqueda de Algolia en el OnChange. Entonces, cada vez que fueras escribiendo una letra, te completaría y parecería un autocomplete. Pero ten en cuenta que al hacer eso, cada vez que escribes la letra, quieres ver todos los resultados. Eso sucede y sucede al instante, no ocupa casi nada de datos. El problema es que cada una de esas es cada vez que alguien escribe una letra,
es una consulta a las búsquedas de Algolia. Y pues esas son las que te cuestan. Entonces, pues no es el método más eficiente. También si no quieren ponerle un botón buscar, pues pueden hacerle en el evento en change, pero hacerle un pequeño debounce para que se espere un poquito. O sea, para decir, no sé, que se espere un segundo. Entonces, de esa forma, pues yo empiezo a escribir y empieza a contar mi segundo hacia atrás. Si escribo otra letra en menos de un segundo, vuelve a reiniciarse. Y al menos hasta que llegue ese contador de segundo a cero, manda a llamar el activado y en ese momento haces la búsqueda de Algolia. Con eso, pues también disminuyes un poco, digo, dependiendo la velocidad que tengan tus usuarios para escribir, disminuyes un poco las consultas. La forma más eficiente en cuanto a costos es que escriban el texto y aprieten el botón de buscar, porque pues así estás seguro que ellos terminaron y te dijeron que ya acabaron. En el debounce, pues tú asumes, o sea, dices, pues mira, si no escribió nada en 2 segundos, quiero pensar que ya acabó de escribir. Pero de todas maneras mandas a llamarlos y cada uno es un request. Los primeras 10,000 búsquedas son gratis en Algolia y de ahí te cuesta $1 por cada 1,000 búsquedas. Entonces, y pues ya, eso es Algolia. Gracias, Jonathan. Hoy sí que claro en esa parte. Pues sí, así es como todavía hay cosas que se pueden integrar mejores, pero la verdad es que funciona bastante bien. Y sobre todo por todos los filtros que llega a tener. O sea, puedes filtrar por 1000 cosas al mismo tiempo, cosa que no puedes hacer para nada en la base de datos de aquí de AppHead, ¿no? Bueno, pues sí, es eso. Además, Gracias, Jonathan. Quedé claro ahí. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Cómo podemos hacer para poder, no sé, agregar que sea un negocio que tenga diferentes sucursales, pero que sean de diferentes zonas y pues cada se mande el pedido al restaurante que esté más cerca de donde está el usuario, pero que, o sea, que sea de la misma categoría, o sea, de la misma sede del restaurante, porque ¿qué pasa? Aquí por lo menos Burger King, que es uno de los que ya estoy haciendo negocios para que se afilie a mi aplicación, pero Burger King tiene que 40 restaurantes solo aquí en el departamento de San Salvador, pero quieren que se filtre por que envíe la orden al restaurante más cercano de donde está la ubicación del usuario. Ajá, ahora, hay 2 preguntas. Si eso lo vas a decidir desde que buscó el negocio, o sea, bueno, a ver, ahí va. ¿Varía, el menú o precios, o hay alguna variante entre un restaurante y otro? ¿O son iguales? Digo, no sé, digo, tal vez, o sea, es pregunta retórica, pero al final lo vas a evaluar, ¿no? Te digo qué pasa en uno de los casos y en otro. Si hay algo que varíe, si varían precios. Ese es uno de los puntos. Ajá. Ese es uno de los puntos porque algunos productos existen en algunos restaurantes y en otros no. Entonces es como o sea, esa variante es bien importante porque tal vez puede mantener el mismo precio porque es la misma cadena de restaurantes. Pero sí no hay, algunos productos no hay en algunos restaurantes, pues algunos restaurantes son grandes, otros son pequeños, otros son solo para llevar y pues no tienen, algunos tienen o no tienen ese producto. Claro, entonces al final lo que haces es tratarlo como un restaurante distinto, ¿no? O sea, tú podrías mostrarle al cliente de decir, bueno, a ver, en la cadena de restaurantes, pues vas a encontrar Burger King. Entonces, cuando haces la búsqueda de los restaurantes o cuando le das al loguito, tú tienes Burger King y tienes uno solo. Pero en cuanto le das clic a Burger King, vas a necesitar la geolocalización del usuario. Entonces, ahí podrías evaluar, o sea, podrías en algún punto, cuando le das clic al restaurante,
Si tienes las coordenadas del usuario guardadas, pues ya. Y si no las tienes, en ese momento lo mandas a una pantalla para decirle, oye, dime dónde estás, porque necesito saber dónde estás para decirte qué restaurante te toca. Te da las coordenadas y ya una vez que tienes las coordenadas, puedes hacer, bueno, puedes hacer varias cosas, dependiendo ahí cómo vaya un poco tu lógica. Se me ocurren ahorita 3 opciones. Una, bueno, no, 2 opciones. Sí, no. Sí, 2 opciones. Una, podrías hacerlo con Algolia, o sea, podrías tener en Algolia, digamos, todos los restaurantes. O sea, digamos, en tu lista, posiblemente en tu lista interna, tengas solamente una vez Burger King, o lo puedes tener repetido. La verdad es que puede pasar de las dos formas. Por ejemplo, Uber Eats los tiene repetidos y te aparecen como de cada lugar. Pasa. Ahora, los podrías tener unificados y tener, o sea, tú tener dos listas, tener una donde las cadenas estén unificadas y tener otra acá donde todos los restaurantes estén separados. Y entonces haces una query en la cual buscas Burger King y le envías la latitud y la longitud. O sea, igual que lo vimos ahorita, ¿no? Digo, bueno, esto lo harías acá. Y eso pues lo haces en una búsqueda. Ahí donde dejé este cuadro de búsqueda. O sea, harías como esta búsqueda, nada más que aquí buscas o sea, podría ser incluso como, o sea, la ventaja de los face filters, de los face, ¿cómo es? Facet filters, no sé cómo se pronuncia. La ventaja de esos es que son resultados exactos, a diferencia de los filters normales que pueden ser aproximados. Entonces, o podrías ponerlo allá o acá y ponerle, no sé, Burger King y enviarle las coordenadas de latitud y de longitud. Y de default, aquí cuando tú haces la búsqueda, ya te los ordena. Aquí, de hecho, ya trae un default en el ranking and shortening. Ve, primero es typo y segundo, el geo. Es decir, lo primero que te los ordena es por geolocalización. Entonces, si tú lo buscas así, el primer resultado que te arroje esta búsqueda es el resultado más cercano. Entonces, yo aquí podría obtener el ID de ese resultado más cercano. O sea, de esta búsqueda la disparas en algún momento que la llames en un proceso obtener restaurante más cercano. Y tú ya sabes que el resultado 0, bueno, perdón, el resultado de hits punto 0, o sea, que es el primer resultado, este resultado trae el ID del restaurante, que ya sabes que los IDs aquí los llaman ellos Object ID. Siempre todos tienen un Object ID. Entonces, aquí tú ya obtendrías el ID del restaurante más cercano a la ubicación que tú le enviaste al cliente. Esta es una opción de resultado, es hacerlo con Algolia. Otra opción de resultado, tener una tabla aquí con los restaurantes, o sea, de decir aquí restaurantes, y aquí pues tienes como pues, todos tus restaurantes y tienes el nombre y tienes no sé, su descripción y el logo y bla, bla. Y adentro de estos puedes tener sucursales. Y en cada una de las sucursales, aquí suponiendo ahí, y en cada una de las sucursales tienes latitud y tienes longitud. Y tienes, pues no sé, vendrían como dentro de un ID, ¿no? Entonces, cuando entres a un restaurante, haces un proceso de este lado en la de que se llame encontrar sucursal cercana. Y básicamente lo que vas a ir haciendo es que tú le vas a enviar todas las sucursales
O sea, que cuando seleccionaron el restaurante, tú le envías un objeto. O sea, cuando seleccionaron acá, es que está difícil armar todo. Que eso creo que ya lo tenía armado en uno para que no nos tardemos tanto en lo que voy escribiendo cada parte. Creo que acá lo tenía ya armado. A ver. Cliente. Yo por ejemplo, es una cadena de super y y ellos tienen como 30 y tantas sucursales en esta área y entonces hay una que yo hice de encontrar sucursal cercana. Lo que hice justamente era leer, aquí tengo como todas las sucursales cargadas y tengo la latitud y la longitud y el nombre de la sucursal, ¿no? Y a esta función yo le envío la latitud y le envío la longitud, ¿no? Leo todas las sucursales y empiezo a recorrer cada una de estas sucursales. Obtengo la distancia lineal. La distancia lineal se obtiene súper rápido y no ocupa ningún servicio de Google porque básicamente nada más es una operación matemática. Y le envío la latitud y longitud de esa sucursal y la latitud y longitud de la de destino. Y reviso si, aquí porque ellos me pidieron un criterio específico que me dijeron, hay ciertas sucursales, o sea, si hay una sucursal que esté primero y esté a menos de, o sea, si estás compitiendo en dos sucursales cercanas, hay unas que tienen más prioridad, entonces la que esté en mayor prioridad, si la encuentra primero, aunque la otra esté más cerca, si está a menos de 3 kilómetros, la que tiene mayor prioridad, aunque tengas una a 2.5 kilómetros y una a 1 kilómetro, la de 2.5 tiene mayor prioridad, entonces le asignas el viaje aunque esté más cerca. Entonces yo aquí reviso si esa tiene menos de 3 kilómetros y si sí tiene menos de 3 kilómetros, entonces ya regreso, reviso que no haya ninguna sucursal aún encontrada, o sea, tengo un campo que yo envío aquí y envío como encontrada y el default es false, que no hay ninguna sucursal encontrada. Después reviso si todavía no se ha encontrado ninguna sucursal, entonces si eso es cierto, marco como encontrada la sucursal y regreso esa sucursal para decir esa es la que encontré. En caso de que no haya ninguna a menos de 3 kilómetros, entonces voy guardando, veo si el campo distancia, veo si la distancia que tengo hacia esta sucursal es menor a la distancia que yo tenía pregrabada, que al inicio es una distancia gigante, o sea, para decir, pues cualquier distancia que encuentres es menor, entonces la primera que encuentre más cerca, voy a guardarla como la sucursal elegida y voy a guardar esa distancia en el campo distancia. Así cuando venga la otra, va a calcular nuevamente la distancia y voy a ver si esa distancia es menor que la distancia de la otra que había guardado. Y así en un ciclo, una y otra y otra y otra. Esto lo hace en 2 milisegundos. Calcula la distancia hacia todas y va comparándolas con la distancia que ya tenía previamente guardada. Y al final de todo ese ciclo, reviso si encontrada fue igual a true, o sea, si sí hubo alguna sucursal encontrada. Y si eso es cierto, pues regreso a esa sucursal, ¿no? Y si no, pues, bueno, aquí no le puse nada si no, asumí que siempre, pero si no, pues tal vez le regresarías algo como, pues no hay sucursales disponibles en tu área. Pero justamente este proceso, esta lógica de decir, o sea, lo que haces es leer de la base de datos todas las sucursales que tengas de ese negocio y de cada una de las sucursales las vas recorriendo en un for each versus cada una calculas la distancia que hay respecto a la ubicación que le envíes como del usuario respecto a esa sucursal. Y pues ya, bueno, en este caso, bueno, tengo un criterio especial de que hay ciertas sucursales porque este for each lo va haciendo en orden. Entonces yo tenía las sucursales con prioridad primero, pero si simplemente es la de menor distancia, pues no necesitas ese condicional y simplemente te la llevas comparando todas y cada vez que encuentra una, guarda esa sucursal. O sea, la primera que encuentra va a decir, esta es la sucursal más cercana porque nada más ha visto una. Va a guardar el campo distancia, lo va a guardar aquí. Va a hacer el set. La segunda vez que corra este proceso de for each, va a revisar si la distancia de esta ahora es menor a la que yo tenía guardada.
Si no es menor, pues la primera sigue siendo la más cercana. Si sí es menor, entonces guardo esta segunda sucursal como la sucursal más cercana. Y así, esto lo hace en un milisegundo y ya con eso encuentras y te arroja la sucursal más cercana. Ya que tienes ese ID de la sucursal más cercana, pues ya tendrías que consultar en la base de datos con ese ID dentro de las sucursales, pues los productos, y para que le muestres solamente los productos que corresponden a esa sucursal. O sea, lo difícil al principio es encontrar el ID, pero ya una vez que tienes el ID, pues ya accedes al ID de ese restaurante y obtienes los datos de esa sucursal para que solamente vean esos productos. Y otro criterio que me tiene también un poco pensativo es que si en esa sucursal cercana no hay ese producto, ellos quieren que desde la aplicación del restaurante un botón que puedan mandar hacia otra sucursal ese mismo pedido. Ok, si le vas a mostrar entonces, o sea, entonces, pero claro, esa lógica es distinta. O sea, aquí yo decía, bueno, encuentras la sucursal cercana y le muestras solamente los productos de la sucursal. Otra sería, le muestras de todas maneras todos los productos. Y cuando agregues, cuando vayas a levantar el pedido, tendrías que ir levantando, tendrías que tener un listado de cada sucursal qué productos tiene y el listado de tu carrito. Haces un for each por cada uno de los del carrito y revisas si existe en la sucursal. Si sí existe, pues ya sea. Si no existe, lo puedes borrar de ese carrito y levantar otro carrito, o sea, haces una copia idéntica del pedido y lo envías a la otra sucursal. Que esa sería tal vez la segunda sucursal más cercana. O sea, entonces tendrías que ir guardando priorizadas las sucursales porque tal vez en la segunda sucursal cercana tampoco existe el producto, entonces lo enviarías a la tercera o a la cuarta, o sea, o no importa que esté a 20 kilómetros la sucursal que tenga el producto, entonces lo atendería, salvo que tengan algún criterio que digan, bueno, lo voy a ir asignando a la sucursal más cercana, subsecuente, al menos que exceda tal distancia, porque ahí ya le diría que el producto no existe. Entonces harías esa comparativa al momento de agregar, al momento de hacer el pedido, y ya te dice, bueno, este producto de plano no lo puedes pedir porque la sucursal más cercana que lo tiene está a 30 kilómetros y nuestro radio de entrega es de 15 kilómetros y pues nada más están estos productos disponibles, pero tendrías que hacer ese cálculo. Se puede totalmente, nada más que hay que ir haciendo eso, o sea, hay que ir haciendo un for each e ir comparando versus o sea, tener en tablas separadas las existencias de productos de cada sucursal. Ir haciendo el comparativo para ver si existe o no de cada uno de los productos del carrito. Y cuando no exista, haces una copia del pedido y lo vas guardando y después lo mandas a otra y te quedas con esa parte del pedido en una y mandas esa otra parte del pedido a otra. Aunque sería un poquito raro porque pues llegarían ambos entregos en secuencias separadas y le tendrías que hacer una lógica al usuario que pudiera ir traqueando múltiples entregas. O de plano, si un producto no existe, pues mandas todo el pedido al segundo restaurante, que tal vez sería lo más cómodo para el usuario hasta cierto punto, porque rastrearía uno solo y no me llegarían primero mis papas y después mi hamburguesa de una y de otra, ¿no? Porque pueden tardarse. Entonces, tal vez, si uno de los productos no existe en esa sucursal, pues le reasignas una sucursal más lejana, pero de acuerdo al criterio que ellos establezcan del máximo. Porque entonces también podría ser, es que eso habría que pensarlo, porque también habría que evaluar si, o sea, cómo le avisas al usuario. ¿Qué pasa si la sucursal que sí tiene los productos está lejos del área? Pero pues decir, bueno, yo sí tengo 9 de los 10 productos, entonces le tendrías que decir al usuario, este producto no está disponible. Y, o sea, nada más hay que acomodar la lógica de acuerdo al criterio que tengan ellos. O sea, decir, ¿qué pasa? Lo reasigno una parte, reasigno todo, cuál es el rango de distancia al cual debería de reasignarlos. Y ya, pero básicamente todo eso son nada más for each y vas comparando versus otra sección de la base de datos, pues para saber si existe y ya. Y de ahí pues ya es decidir, ¿no? O sea, decides, bueno, sí la tiene, pero la que la tiene está a tal distancia y solamente tiene de estos productos, entonces, ¿qué decidir en ese caso, no? Pero Genial. básicamente son ciclos for each. Genial. Con eso se resuelve. ¿Alguien más con otra consulta? Si no, tengo otra consulta rápida. Creo que No, creo que no. está bien.
Estoy ayudando en una aplicación de Uber, pero tiene una lógica bien diferente, que las carreras son de un precio fijo según horarios. Entonces ya logré hacer que, por lo menos en este caso, esta empresa de taxis los días domingo cobra más caro, pero los días de lunes a sábado, de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, tienen un precio, y de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche del día tienen otro precio. Ya logré hacer como toda esa lógica, pero lo único que no logro hacer es que el condicional, cuando llega a cierta hora, por lo menos a las 9 de la noche, horas de 24, que serían Ajá. a las 21 horas, creo. O sea, el condicional trabaja. El problema es que siempre el condicional llega a las 21 horas y siempre me devuelve, no me compara como que las 21:00. ¿Los estás convirtiendo a timestamps? No. Es que, o sea, en esa, la mejor lógica es que tienes las horas, ajá, y entonces Sí, tienes guardado como 9.2.00 o lo que sea. Entonces, el mejor criterio es convertir a timestamp, porque en timestamp lo conviertes a un número comparable siempre. No importa la hora, no importa el día, porque es una secuencia de milisegundos. Entonces, pues siempre el futuro son números más grandes y el pasado son números más pequeños y siempre es comparable. Entonces, nada más en el punto en el que vas a hacer la comparativa, o sea, lo más práctico es que, por ejemplo, si tienes en tu base de datos y guardas, eso lo hice un montón en la de, ¿cuál hice eso? Ah, en el video especial que hice de 2 franjas horarias. Ok. Entonces, eso está separado y básicamente siempre agarro y digo, ok, a ver, lo tengo guardado como 9:00 o 21, no sé. Si son 21 horas, entonces son ahí, HHMM, que este es como mi formato de 24 horas y con los minutos, y eso lo convierto en X minúscula. Entonces lo conviertes a un timestamp en ese momento, no desde que lo guardas, porque los timestamps implican día y hora. Entonces, en ese momento en el que vas a hacer la comparativa, conviertes las 9 horas de ese día y lo comparas y haces un condicional aquí, pero haces un condicional del timestamp versus ese otro timestamp. Entonces, esta comparativa siempre, nunca vas a tener problema porque ambos son números, o sea, que no implican horas. O sea, el problema con las operaciones de horas es que manejan un sistema, ¿cómo se llama? Manejan un sistema sexagesimal, ¿no? Y el resto de nuestra lógica es decimal. Entonces, pues lo más fácil es que al convertirlo a timestamp, ya convertiste el tiempo en un sistema decimal, que puedes hacer operaciones, sumas, restas, lo que quieras. Pues ya ves si es mayor o igual que. Eso se hace un montón en ese video de 2 franjas horarias, porque pues ahí, por ejemplo, en las 2 franjas horarias, yo establezco 2 franjas horarias para el restaurante y y de esas 2 franjas horarias, tengo que saber cuando alguien entra, tengo que saber si está antes de que abran la primera franja, si está entre el primer horario y el segundo horario, si está abierto o si está cerrado entre el segundo horario y el tercer horario, o si está abierto entre el tercero y el cuarto, o si está cerrado después del cuarto y abre hasta el otro día. Entonces, se hace mucha comparativa de horarios en diferentes segmentos. O sea, tengo 5 situaciones distintas antes de la primera franja, durante la primera, entre la primera y la segunda, en la segunda o después de la segunda. Y en cada una de las franjas voy comparando y puedo ir regresando y puedo saber, en ese comparativo, puedo saber a esta hora en cuál de las franjas te encuentras. Si estás antes de la primera, entre la primera y la segunda, o después de la segunda, está cerrado. Y si estás en la primera o en la segunda. Entonces, todo ese comparativo de tiempos se hace, pero se hace mucho más fácil volviendo a timestamp. De hecho, yo antes había hecho algún video donde nada más le removía y consideraba esto como un número. El problema de considerarlo como un número, que después me di cuenta y dije, porque cuando quería generar rangos, pues le sumaba, no sé, nada más cada 30 minutos, pero el problema es que acababas con horas que no son horas, porque no son formatos compatibles, porque
porque tendrías cada 60 que hacer una división para adaptarte a la lógica del sistema sexagesimal de los horarios. Entonces, lo mejor es, lo conviertes a timestamp, haces todas las operaciones que quieras a los comparativos, y si quieres volver a regresar, en cualquier momento haces otro global formatter y lo regresas a un horario normal. Y ya. Así es. Gracias, Jonathan. Ahí quedé claro con eso. Ya voy a salir de ese lío que eso me tenía ahí con dolor de cabeza. Sí, eso. ¿Alguien más? Yo me voy a... ya lo que pasa es que ahorita ya, de hecho, voy un poquito tarde. Que tengo ahorita el live de preguntas y respuestas. Entonces, por ahí nos vemos. Es en YouTube. ¿Vale? Pues los dejo. Nos vemos, Jonathan. Muchas gracias. Gracias a los compañeros. Gracias. Nos vemos. Bye.